Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Marilyn Monroe, la mujer que soñaba con ser inmortal. Capítulo 1. Una infancia sin raíces. Mucho antes de que el mundo pronunciara el nombre de Marilyn Monroe con una mezcla de fascinación y misterio, mucho antes de que los estudios de Hollywood convirtieran su sonrisa en una de las imágenes más reconocibles del siglo XX, existió una niña llamada Norma Jane, una pequeña de cabello castaño y mirada tímida que llegó al mundo el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, sin sospechar que su destino estaría marcado por una constante búsqueda de algo tan sencillo y al mismo tiempo tan difícil de alcanzar, un lugar al que poder llamar hogar. La mujer, que décadas después sería conocida como Marilyn Monroe, nació como Norma Jane Mortenson, aunque los documentos de la época y las circunstancias familiares provocarían cierta confusión sobre su apellido, apareciendo en ocasiones como Baker, nombre que pertenecía al hombre que había sido esposo de su madre, Gladys Pearl Baker, una mujer inteligente y trabajadora que desempeñaba labores en laboratorios cinematográficos y que, sin embargo, convivía con problemas emocionales y periodos de inestabilidad que terminarían afectando profundamente la infancia de su hija. La identidad de su padre biológico nunca quedó completamente esclarecida, y aquella ausencia, que para cualquier niño puede convertirse en una simple pregunta sin respuesta, acabaría transformándose en una herida silenciosa que acompañaría a Norma Jane durante toda su vida, pues desde muy temprana edad comenzó a experimentar una sensación de abandono y una necesidad casi desesperada de recibir afecto y aprobación, una característica que años más tarde muchos de sus amigos y compañeros identificarían como una de las fuerzas invisibles que impulsaban su personalidad. Durante sus primeros años, la pequeña fue criada principalmente por Albert y Ida Bolender, una familia de acogida profundamente religiosa que residía lejos del bullicio de Hollywood, en un ambiente sencillo y austero donde las normas eran estrictas y las demostraciones de cariño no siempre resultaban abundantes, aunque aquellos años también le permitieron descubrir el placer de la imaginación, de los cuentos y de las historias que más tarde alimentarían sus sueños. Su madre intentó recuperar la custodia cuando la niña tenía algunos años de edad, y por un breve periodo Norma Jane pudo experimentar algo parecido a la vida familiar que siempre había deseado. Pero las dificultades económicas y el deterioro mental de Gladys terminaron por romper nuevamente aquella frágil estabilidad. Cuando la enfermedad obligó a su madre a ser internada, la niña volvió a quedar prácticamente sola en el mundo. Comenzó entonces un peregrinaje silencioso por distintos hogares, familiares lejanos y orfanatos, una experiencia que marcaría para siempre su carácter, pues mientras otros niños crecían rodeados por rutinas previsibles y recuerdos felices, Norma Jane aprendía a adaptarse constantemente a nuevas habitaciones, nuevos rostros y nuevas reglas, desarrollando una sensibilidad especial para observar a las personas y tratar de comprender qué esperaban de ella. Aquella capacidad para interpretar emociones y para transformarse según las circunstancias y que años más tarde maravillaría a directores y fotógrafos, nació precisamente de esos años inciertos, cuando una niña tímida descubrió que muchas veces debía reinventarse para sentirse aceptada. Pocos imaginaban que detrás de aquella apariencia frágil se escondía una enorme curiosidad intelectual. Aunque la historia popular la recordaría principalmente por su belleza, la joven Norma Jane encontraba refugio en los libros, en las revistas y en la escritura de pensamientos personales. Le gustaba imaginar otras vidas posibles y construir, mediante la fantasía,
una realidad más amable que aquella que le había tocado vivir. Algunos conocidos recordarían más adelante que era una niña callada y observadora, capaz de pasar largos ratos soñando despierta, mientras otras personas señalarían que durante determinados periodos padecía cierta timidez al hablar y una tendencia a encerrarse en sí misma, como si hubiese aprendido demasiado pronto que los afectos podían desaparecer sin previo aviso. Uno de los aspectos menos conocidos de aquellos años es que desarrolló una extraordinaria capacidad para memorizar rostros y expresiones, observando a quienes la rodeaban con una atención casi instintiva. Sin saberlo, estaba construyendo las herramientas que más adelante convertirían a Marilyn Monroe en una actriz capaz de transmitir vulnerabilidad y ternura con una simple mirada. Sin embargo, la soledad seguía siendo una compañera constante. En más de una ocasión, la pequeña Norma Jane contemplaba las fotografías familiares que conservaba su madre y se preguntaba cómo sería pertenecer realmente a una familia, cómo sería despertar cada mañana sabiendo que nadie tendría que marcharse y que nadie volvería a dejarla atrás. Aquellas preguntas, aparentemente sencillas, continuarían resonando en su interior incluso cuando el mundo entero creyera estar contemplando a una mujer segura de sí misma. Poco antes del glamour, antes de las alfombras rojas y antes de convertirse en símbolo universal de belleza, existió una niña que reconoció demasiado pronto la incertidumbre y que aprendió a sobrevivir refugiándose en sus sueños, una niña llamada Norma Jane, cuya mayor aspiración no era la fama ni la riqueza, sino algo mucho más humano y más profundo, ser querida y encontrar finalmente un lugar en el mundo donde pudiera sentirse a salvo. Capítulo 2. El matrimonio adolescente y los años de guerra. A comienzos de la década de 1940, mientras el mundo se encontraba sumido en uno de los conflictos más devastadores de la historia y millones de jóvenes eran arrestados por las consecuencias de la guerra, Norma Jane seguía persiguiendo un sueño mucho más modesto y profundamente humano: encontrar estabilidad, construir una familia y dejar atrás aquella sensación de provisionalidad que la había acompañado desde la infancia. Una aspiración sencilla que, sin embargo, terminaría conduciéndola por un camino completamente inesperado. Tenía apenas 16 años cuando la vida volvió a colocarla frente a una decisión que ningún adolescente debería afrontar con semejante premura. La familia con la que vivía planeaba mudarse fuera de California y las leyes de la época hacían probable que la muchacha regresara al sistema de acogida. Para evitarlo, apareció una alternativa que cambiaría el rumbo de su existencia: casarse con un joven vecino llamado James Dougherty, un muchacho tranquilo, trabajador y de carácter amable que a sus 21 años veía en Norma Jane a una joven dulce y soñadora con la que podía formar un hogar. El 19 de junio de 1942 contrajeron matrimonio. Ella todavía era una adolescente y, según recordaría años después, más que enamorada profundamente, se encontraba agradecida por la posibilidad de pertenecer finalmente a una familia y de escapar de la incertidumbre que tanto había marcado sus primeros años. Para la joven, aquel matrimonio representaba la oportunidad de vivir una vida normal, una existencia sencilla, alejada de las dificultades del pasado. Durante los primeros tiempos, Norma Jane se adaptó con entusiasmo a la rutina doméstica. Cocinaba, ordenaba la casa y disfrutaba de las pequeñas tareas cotidianas que para muchas personas podían parecer insignificantes, pero que para ella poseían un enorme valor emocional, porque simbolizaban la estabilidad que siempre había deseado. Sus vecinos la recordaban como una muchacha alegre y risueña, con una energía tranquila y una notable capacidad para hacer amigos. Sin embargo, el mundo seguía en guerra, y aquella realidad terminaría alcanzando también
a la joven pareja. James Dougherty ingresó en la Marina Mercante y fue destinado a distintas misiones, dejando a Norma Jane sola durante largos periodos. Aquella separación, lejos de sumirla en la tristeza, le obligó a descubrir una faceta de sí misma que permanecía oculta. Con apenas 18 años comenzó a trabajar en una fábrica de radiocompasos perteneciente a la compañía Radioplane, donde miles de mujeres estadounidenses contribuían al esfuerzo industrial mientras los hombres combatían en ultramar. El trabajo era exigente y repetitivo, pero la joven demostraba una extraordinaria capacidad para adaptarse. Vestida con uniforme y rodeada por maquinaria y piezas metálicas, nadie podía imaginar que aquella trabajadora de sonrisa luminosa acabaría convirtiéndose en una de las mujeres más famosas del planeta. Fue precisamente en aquel entorno donde se produjo uno de los encuentros más decisivos de su vida. En 1944, el fotógrafo David Conover, enviado por el ejército para documentar el papel de las mujeres en las fábricas, llegó hasta las instalaciones donde trabajaba Norma Jane. Su misión consistía simplemente en tomar imágenes destinadas a elevar la moral de las tropas, pero entre cientos de empleadas fue la joven quien captó inmediatamente su atención. La cámara parecía sentirse atraída por ella. Había algo en su expresión, una mezcla de inocencia y naturalidad que destacaba de manera extraordinaria. Conover quedó impresionado por la facilidad con la que aquella muchacha, sin experiencia alguna, comprendía intuitivamente cómo colocarse frente al objetivo. Más tarde comentaría que parecía haber nacido para ser fotografiada. Lo que pocos saben es que al principio Norma Jane se mostraba insegura y observaba atentamente cada indicación del fotógrafo, estudiando las poses y aprendiendo rápidamente a sacar partido a la luz y a las expresiones faciales. Aquella capacidad para aprender observando se convertiría después en una de las herramientas más poderosas de la futura actriz. Pronto comenzaron a llegar pequeños encargos como modelo. Las sesiones fotográficas se multiplicaron y la joven descubrió una independencia económica que jamás había conocido. Mientras muchas personas de su entorno consideraban aquellas fotografías una simple ocupación temporal, Norma Jane empezaba a sentir por primera vez una emoción diferente, una sensación de posibilidad, como si el destino estuviese susurrándole que existía algo más allá de la vida ordinaria que había imaginado. Otro detalle poco conocido es que durante aquellos primeros trabajos dedicaba gran parte de sus ingresos a comprar ropa y productos de belleza, no por vanidad, sino porque entendía que cada fotografía era una inversión en un futuro incierto. Estudiaba revistas, observaba a las modelos profesionales y practicaba frente al espejo durante horas, intentando descubrir qué gestos resultaban más expresivos y cuáles transmitían mayor calidez. Mientras tanto, su matrimonio comenzaba a cambiar. James Dougherty, que soñaba con regresar y retomar una vida tranquila junto a su esposa, observaba con cierta preocupación cómo aquella joven tímida y dependiente empezaba a transformarse en una mujer cada vez más ambiciosa y consciente de sus posibilidades. Sus caminos poco a poco comenzaban a separarse. Sin saberlo, Norma Jane se encontraba a las puertas de una nueva vida. La muchacha, que había aceptado casarse para evitar regresar a un orfanato, estaba descubriendo que poseía algo imposible de explicar únicamente con palabras, una presencia capaz de cautivar a la cámara y una determinación silenciosa nacida de años de incertidumbre y supervivencia. La guerra continuaba en Europa y en el Pacífico, pero para aquella joven de mirada soñadora se estaba librando otra batalla mucho más íntima y decisiva, una lucha entre la seguridad de una vida sencilla y la llamada irresistible de un destino que muy pronto la obligaría a abandonar para siempre el nombre de Norma Jane y a convertirse en la mujer que el mundo aprendería a conocer como Marilyn Monroe. Capítulo 3. El nacimiento de Marilyn Monroe.
A mediados de los años 40, cuando la Segunda Guerra Mundial comenzaba a llegar a su fin y Estados Unidos se preparaba para una nueva era de prosperidad y cambios culturales, la joven Norma Jane empezaba a comprender que el mundo que había imaginado para sí misma ya no era suficiente, porque después de años sobreviviendo a la incertidumbre y buscando simplemente un lugar seguro en el que vivir, había descubierto algo inesperado frente al objetivo de una cámara: la posibilidad de reinventarse. Las sesiones fotográficas se multiplicaban y su rostro comenzaba a aparecer en revistas y anuncios de circulación nacional. Aquella muchacha que había pasado buena parte de su infancia cambiando de hogares parecía haber encontrado por primera vez un espacio en el que se sentía cómoda. La cámara no le juzgaba, no le exigía explicaciones sobre su pasado, ni le preguntaba por las heridas que arrastraba desde niña. Frente al objetivo, Norma Jane podía transformarse y construir una versión de sí misma más segura, más alegre y más luminosa. En 1946, después de que sus fotografías comenzaran a llamar la atención de representantes y cazatalentos, consiguió un contrato con la productora que cambiaría el curso de su vida, 20th Century Fox. No se trataba todavía de una gran oportunidad, sino de un acuerdo modesto que apenas garantizaba pequeños papeles y clases de interpretación, pero para la joven suponía la puerta de entrada a un universo que hasta entonces solo había contemplado desde la distancia. Fue precisamente durante aquellas primeras reuniones cuando surgió una cuestión aparentemente simple que terminaría convirtiéndose en uno de los nombres más famosos del siglo XX. Los ejecutivos del estudio consideraban que Norma Jane Mortenson no resultaba suficientemente llamativo para el cine. Penn Lyon, uno de los responsables del estudio, sugirió el nombre de Marilyn, inspirado en la actriz de Broadway Marilyn Miller, mientras que el apellido Monroe procedía del apellido de soltera de su madre Gladys Monroe. Así, casi sin ceremonias y sin imaginar la magnitud de aquella decisión, nació Marilyn Monroe. Sin embargo, el nombre era apenas el comienzo. La transformación fue mucho más profunda. La joven modelo comenzó a estudiar interpretación, dicción, baile y expresión corporal. Recibía clases constantemente y observaba con atención a las grandes estrellas del momento. Lejos de conformarse con su belleza, comprendía que el éxito exigía disciplina y aprendizaje. Uno de los aspectos menos conocidos de aquellos años es que Marilyn poseía una capacidad enorme de observación. Se sentaba en cafeterías, en estudios de grabación o en los platós de rodaje y analizaba la forma en que las personas sonreían, caminaban o reaccionaban emocionalmente. Aquella costumbre, adquirida en parte durante su infancia inestable, la ayudó a desarrollar una sensibilidad especial para interpretar personajes. También dedicaba muchas horas a perfeccionar su voz. En aquellos primeros años todavía hablaba con una entonación distinta de la que posteriormente haría famosa. El susurro suave y aparentemente inocente que millones de espectadores identificarían décadas después fue el resultado de un trabajo consciente y prolongado, no una característica completamente natural. Mientras tanto, el matrimonio con James Dougherty comenzaba a desmoronarse. El joven marinero regresó esperando reencontrarse con la muchacha que había dejado atrás, pero descubrió que aquella adolescente insegura se había convertido en una mujer impulsada por sueños mucho más grandes. Las diferencias entre ambos crecieron y finalmente terminaron divorciándose en 1946. Años después, James recordaría con cierta nostalgia que nunca imaginó que aquella chica sencilla y risueña acabaría convirtiéndose en una leyenda de Hollywood. Los comienzos, sin embargo, distaban mucho de ser glamurosos. Marilyn recibía pequeños papeles sin importancia, aparecía fugazmente en algunas películas y pasaba largas temporadas esperando una llamada que no siempre llegaba. La industria cinematográfica estaba llena de jóvenes aspirantes y la competencia era feroz. En ocasiones,
Las dudas volvían a aparecer y el miedo al fracaso la acompañaba en silencio. Pero había algo en ella que muchos productores comenzaban a percibir. No era solamente su belleza, había una mezcla de vulnerabilidad y magnetismo que resultaba difícil de explicar. Cuando entraba en una habitación, las miradas se dirigían hacia ella casi de manera inevitable. Aquella capacidad de atraer la atención no provenía únicamente de su aspecto físico, sino de una extraña combinación de timidez, dulzura y deseo de agradar. Un detalle poco conocido es que incluso antes de alcanzar la fama, Marilyn llevaba pequeños cuadernos en los que anotaba pensamientos y frases que escuchaba durante el día. Escribía ideas sobre las personas, sobre sus inseguridades y sobre aquello que esperaba conseguir algún día. Aunque hacia el exterior proyectaba optimismo, en privado seguía luchando contra el temor de no ser suficiente. Su cabello también experimentó una transformación. El tono castaño natural fue dando paso al rubio brillante que acabaría convirtiéndose en una seña de identidad universal. Sin embargo, mantener aquella imagen requería un esfuerzo constante. Las sesiones de peluquería eran frecuentes y la joven empezaba a comprender que en Hollywood la apariencia podía llegar a convertirse en una profesión en sí misma. Paradójicamente, mientras más se consolidaba la figura de Marilyn Monroe, más parecía alejarse la niña llamada Norma Jane. El personaje comenzaba a crecer y con él aparecían nuevas expectativas, nuevas exigencias y nuevas responsabilidades. Pero nadie, ni siquiera ella misma, podía imaginar todavía que aquella muchacha que había pasado años buscando un hogar estaba a punto de convertirse en un fenómeno cultural sin precedentes, una estrella cuya imagen sería reconocida en todos los rincones del planeta y cuyo nombre terminaría trascendiendo el propio cine para convertirse en uno de los símbolos más poderosos y fascinantes del siglo XX. Y mientras las luces de Hollywood comenzaban lentamente a iluminar su camino, Marilyn Monroe seguía avanzando con una mezcla de ilusión y miedo, sin sospechar que la verdadera fama, con todo su brillo y todas sus sombras, estaban apenas llamando a su puerta. Capítulo 4. La mujer más famosa del mundo. A finales de la década de los 40 y comienzo de los años 50, mientras Hollywood vivía una de sus épocas más esplendorosas y las grandes productoras competían por crear estrellas capaces de conquistar a millones de espectadores, Marilyn Monroe seguía siendo, en el fondo, aquella joven insegura que había aprendido desde niña a ocultar sus heridas detrás de una sonrisa amable, pero el destino estaba a punto de colocarla en el centro de un fenómeno que superaría cualquier expectativa y que transformaría para siempre la cultura popular del siglo XX. Los primeros años habían sido difíciles. Tras algunos papeles menores y periodos de incertidumbre profesional, la joven actriz comenzaba a destacar en pequeñas apariciones que, aunque breves, dejaban una impresión duradera en el público. Los directores y productores empezaban a comprender que aquella mujer poseía algo que no podía enseñarse en ninguna escuela de interpretación. Era una combinación extraña de sensualidad y vulnerabilidad, una presencia capaz de llenar una pantalla incluso con unas pocas frases. En 1950, películas como The Asphalt Jungle y All About Eve marcaron un punto de inflexión. Aunque sus papeles eran secundarios, los espectadores empezaban a recordar su nombre. La cámara parecía enamorarse de ella. Había algo hipnótico en sus movimientos, en su manera de mirar y en aquella voz suave que mezclaba inocencia y seducción de una forma que nadie había visto antes. Sin embargo, mientras el público descubría a Marilyn Monroe, ella seguía convencida de que todavía tenía mucho que aprender. Uno de los aspectos menos conocidos de aquellos años es que dedicaba largas jornadas a estudiar interpretación. Leía libros sobre psicología, observaba películas clásicas y analizaba cuidadosamente el trabajo de otras actrices.
Mientras algunos estudios la consideraban simplemente una mujer hermosa, Marilyn estaba decidida a demostrar que podía ser mucho más. Su ascenso definitivo comenzó cuando la revista Photoplay y otras publicaciones empezaron a convertirla en un rostro habitual de sus portadas. La prensa descubrió que sus fotografías vendían ejemplares y los estudios comprendieron que tenían entre sus manos un fenómeno excepcional. Las cartas de admiradores llegaban por miles y el nombre de Marilyn Monroe comenzaba a pronunciarse en todo el país. Pero junto con la fama apareció también una historia que pudo haber destruido su carrera. En 1952 salieron a la luz unas fotografías artísticas tomadas años atrás en las que había posado desnuda cuando apenas tenía dinero para pagar el alquiler. Muchos esperaban un escándalo capaz de acabar con su futuro. Sin embargo, Marilyn sorprendió a todos con una sinceridad poco habitual para la época. Admitió las fotografías sin rodeos y explicó que había aceptado aquel trabajo por necesidad económica. Lejos de perjudicarla, aquella honestidad provocó simpatía entre el público. La gente percibió en ella una autenticidad que contrastaba con las rígidas normas de Hollywood. Por primera vez, una futura estrella reconocía abiertamente sus dificultades sin esconderse detrás de una imagen perfecta. Su popularidad se disparó aún más con películas como Niágara, estrenada en 1953, donde los estudios comenzaron a presentar una imagen más sofisticada y seductora de la actriz. Ese mismo año llegarían Los caballeros las prefieren rubias o Cómo casarse con un millonario, producciones que terminarían convirtiéndola en un fenómeno internacional. Fue entonces cuando nació uno de los mayores malentendidos de su carrera. El público comenzó a identificarla con personajes aparentemente ingenuos y despreocupados, y poco a poco la imagen de la rubia tonta empezó a perseguirla. Aquello le provocaba una profunda frustración, porque detrás de aquella fachada se encontraba una mujer curiosa, sensible y extraordinariamente inteligente. Pocas personas sabían que al regresar a casa después de los rodajes, Marilyn prefería pasar horas leyendo antes que acudir a fiestas. Su biblioteca personal aumentaba constantemente y en ella convivían novelas, ensayos filosóficos y libros de poesía. Sentía una profunda admiración por escritores como Walt Whitman, Fyodor Dostoyevsky y James Joyce. Incluso subrayaba párrafos y escribía anotaciones en los márgenes, una costumbre que sorprendía a quienes sólo conocían su imagen pública. Su perfeccionismo también empezaba a hacerse evidente. Podía repetir una escena una y otra vez hasta quedar satisfecha con el resultado. Aquella búsqueda constante de la perfección era interpretada por algunos directores como inseguridad y por otros como una muestra de profesionalismo extremo. Lo cierto es que Marilyn temía profundamente decepcionar al público y no soportaba la idea de ofrecer algo mediocre. Otro detalle poco conocido es que sufrió una timidez casi paralizante antes de muchas apariciones públicas. A menudo experimentaba fuertes episodios de ansiedad y antes de enfrentarse a las cámaras necesitaba permanecer algunos minutos en silencio intentando recuperar la calma. Paradójicamente, la mujer más deseada del planeta seguía sintiéndose en muchos aspectos como aquella niña que había crecido sin saber si sería aceptada. Su manera de caminar también comenzó a convertirse en objeto de admiración y leyenda. Algunos periodistas aseguraban que aquel movimiento tan característico era completamente natural, mientras otros atribuían el efecto a los tacones que utilizaba. Sin embargo, varios diseñadores y personas cercanas afirmaban que Marilyn era plenamente consciente de cómo su forma de desplazarse influía en quienes la observaban y había aprendido a controlar sus movimientos con una precisión casi teatral. A mediados de los años 50, la fama había alcanzado dimensiones extraordinarias. Su rostro aparecía en revistas de Europa, América Latina y Asia. Los fotógrafos la seguían constantemente y las multitudes se reunían simplemente para verla bajar de un automóvil o sonreír durante unos segundos. Pero detrás del mito
comenzaba a crecer una contradicción silenciosa. Cuanto más amada era por millones de desconocidos, más intensa parecía volverse su necesidad de sentirse querida de verdad. Mientras el mundo entero se rendía ante la figura deslumbrante de Marilyn Monroe, Norma Jane seguía habitando en algún rincón de su interior, observando con asombro y cierta tristeza cómo aquella niña que había soñado con encontrar un hogar se había convertido, casi sin darse cuenta, en la mujer más famosa del planeta. Y aunque las luces de Hollywood brillaban con una intensidad cegadora, una parte de ella comenzaba a preguntarse si el éxito era realmente suficiente para llenar los vacíos que llevaba consigo desde la infancia. Una pregunta que con el paso de los años adquiriría una importancia cada vez mayor y la conduciría hacia una búsqueda mucho más profunda y compleja de sí misma. Capítulo 5. La lectora secreta. A medida que su rostro se convertía en uno de los más reconocibles del planeta y las marquesinas de los cines anunciaban su nombre con letras cada vez más grandes, comenzaba a formarse una contradicción que acompañaría a Marilyn Monroe durante buena parte de su vida. Porque mientras millones de personas la contemplaban como un símbolo de glamour y belleza, ella seguía buscando algo mucho más íntimo y silencioso, un refugio donde pudiera sentirse libre de las expectativas ajenas y donde la mujer detrás del personaje pudiera seguir alimentando una curiosidad intelectual que muy pocos conocían. La imagen pública de Marilyn había sido cuidadosamente construida por los estudios de Hollywood. Las revistas destacaban su figura, su sonrisa y su magnetismo, pero rara vez hablaban de la mujer que regresaba a casa con varios libros bajo el brazo, o que podía pasar una tarde entera subrayando poemas y escribiendo notas en los márgenes de una novela. Uno de los aspectos más sorprendentes y menos conocidos de su personalidad era precisamente esa pasión por la lectura. Con el paso de los años llegó a reunir una biblioteca privada con centenares de volúmenes. No se trataba de libros decorativos ni de adquisiciones para aparentar una cultura que no poseía. Quienes tuvieron acceso a ellos descubrieron páginas llenas de anotaciones, frases marcadas y reflexiones escritas con su propia letra. Le fascinaban los poemas de Walt Whitman, cuyas palabras sobre la condición humana y la búsqueda de la identidad parecían resonar profundamente en ella. También admiraba las complejas novelas de Fyodor Dostoyevsky, cuyas historias de personajes atormentados y contradictorios despertaban su interés por los aspectos más profundos del alma humana. Su curiosidad la llevó igualmente a descubrir James Joyce, cuyas obras consideraba difíciles pero fascinantes, y a leer los trabajos de Sigmund Freud, convencida de que comprender las emociones y los conflictos internos podía ayudarla tanto en la vida como en su trabajo como actriz. A diferencia de la imagen superficial que muchos proyectaban sobre ella, Marilyn poseía una auténtica sed de conocimiento. Le interesaba la psicología, la filosofía, la literatura y la poesía. Preguntaba constantemente, escuchaba con atención y disfrutaba manteniendo conversaciones sobre temas complejos con escritores, actores e intelectuales. Uno de los detalles más curiosos es que a menudo se presentaba en librerías sin maquillaje y con ropa sencilla para evitar ser reconocida. Allí podía pasar largos ratos recorriendo estanterías y hojeando novelas, disfrutando de una tranquilidad que rara vez encontraba en otros lugares. En ocasiones sus amigos la sorprendían leyendo en los descansos de los rodajes. Mientras otros actores conversaban o descansaban entre escena y escena, Marilyn permanecía concentrada en un libro, completamente abstraída del ruido del plató. Algunos compañeros se sorprendían al verla con obras de filosofía o poesía, porque la imagen que el público tenía de ella estaba muy alejada de aquella mujer reflexiva y sensible. Otro dato poco conocido es que escribía poemas y pensamientos personales. Aunque nunca se consideró una gran escritora, necesitaba poner por escrito sus emociones. Aquellos cuadernos se convirtieron en confidentes silenciosos donde volcaba sus miedos, sus dudas y sus esperanzas.
Muchas de aquellas páginas revelan una personalidad vulnerable, profundamente humana y extraordinariamente consciente de sus propias inseguridades. Había momentos en los que se preguntaba si las personas querían realmente a Marilyn Monroe o únicamente a la imagen que representaba. Esa inquietud aparece repetidamente en sus escritos privados. La fama le había concedido admiración, dinero y reconocimiento, pero seguía sin responder una pregunta que la acompañaba desde la infancia. ¿Quién era realmente cuando las cámaras se apagaban y el personaje desaparecía? Su interés por la interpretación también adquirió una dimensión más profunda. No deseaba ser únicamente una estrella, aspiraba a convertirse en una actriz respetada. Por ello, comenzó a estudiar métodos interpretativos más exigentes y a rodearse de personas capaces de estimular intelectualmente sus inquietudes. Fue durante aquellos años cuando conoció a figuras relacionadas con el mundo de las letras y el teatro, descubriendo ambientes muy diferentes al Hollywood superficial que tanto la frustraba. Le fascinaban las conversaciones sobre arte y literatura, y disfrutaba especialmente cuando nadie hablaba de su aspecto físico. Existe una fotografía tomada en Long Island en la que aparece sentada al aire libre, completamente concentrada en un libro. La imagen dio la vuelta al mundo porque rompía con el estereotipo que muchos tenían de ella. Sin embargo, quienes la conocían de verdad no se sorprendieron. Aquella escena reflejaba una costumbre habitual. Marilyn encontraba en la lectura un refugio contra la soledad. Pocas personas sabían que antes de dormir era frecuente que leyera durante horas. El insomnio comenzaba a aparecer cada vez con más frecuencia y los libros se convertían en compañeros silenciosos durante aquellas noches interminables en las que la mente parecía incapaz de descansar. Paradójicamente, cuanto más crecía el mito, más necesitaba ella alimentar a la mujer que existía detrás de la leyenda. La lectura, la escritura y el deseo constante de aprender representaban una forma de preservar a Norma Jane, aquella niña soñadora que había encontrado en las historias un refugio frente a la incertidumbre y que, incluso convertida en la mujer más admirada del mundo, seguía buscando respuestas en las páginas de un libro. Porque detrás de la sonrisa inmortal y del brillo de Hollywood existía una mujer que subrayaba poemas, que escribía pensamientos en cuadernos gastados y que se emocionaba con las palabras de escritores que habían reflexionado sobre la soledad, el amor y el sentido de la existencia. Y quizás fuera precisamente en aquellos momentos íntimos, lejos de los focos y de los aplausos, donde Marilyn Monroe se sentía más cerca de sí misma y más lejos del personaje que el mundo había aprendido a adorar. Sin embargo, mientras su mente buscaba refugio en la literatura y su espíritu anhelaba ser reconocida por algo más que su belleza, una nueva etapa estaba a punto de comenzar en su vida, una etapa marcada por amores intensos, matrimonios apasionados y profundas decepciones sentimentales que volverán a enfrentarla con la eterna necesidad de encontrar aquello que siempre había perseguido desde niña. Un amor verdadero capaz de llenar los silencios que ni la fama ni el éxito habían conseguido borrar. Capítulo 6. Amores, matrimonios y decepciones. Mientras el nombre de Marilyn Monroe se consolidaba como uno de los más poderosos del cine y las multitudes se agolpaban a su alrededor en busca de una sonrisa, un autógrafo o simplemente la posibilidad de verla durante unos segundos, en su vida privada seguía latiendo una necesidad mucho más antigua y mucho más profunda que la fama, una necesidad que había nacido en la infancia y que jamás llegó a abandonarla, el deseo de encontrar un amor capaz de ofrecerle la seguridad y la estabilidad que nunca había conocido plenamente. Detrás del personaje que despertaba admiración y fantasías en millones de personas seguía existiendo Norma Jane, aquella niña que había pasado de un hogar a otro y que quizá por ello vivía el amor con una intensidad extraordinaria, entregándose por completo y esperando encontrar en cada relación el refugio emocional que tantas veces había imaginado.
Su primer matrimonio con James Dougherty había quedado atrás, pero la experiencia le había dejado una enseñanza importante. Ya no deseaba conformarse con una vida tranquila, si eso significaba renunciar a sus sueños. Ahora era una mujer distinta, famosa y cada vez más consciente de sus posibilidades, aunque la inseguridad emocional seguía acompañándola silenciosamente. Fue en 1952 cuando conoció a una de las grandes leyendas del deporte estadounidense, Joe DiMaggio, un hombre reservado, disciplinado y considerado uno de los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos. La historia de amor entre ambos captó inmediatamente la atención de la prensa. Parecían dos iconos destinados a entenderse. Él representaba el éxito deportivo y ella comenzaba a convertirse en la estrella más brillante de Hollywood. Joe, acostumbrado a la disciplina y una vida mucho más discreta, quedó profundamente enamorado de Marilyn. Le fascinaba la dulzura que descubría en privado, una mujer muy distinta a la imagen exuberante que aparecía en las revistas. Ella, por su parte, encontraba en él una figura protectora y un cariño sincero que le hacía sentirse segura. Se casaron en enero de 1954 y durante los primeros meses parecían formar una pareja feliz. Sin embargo, las diferencias entre ambos no tardaron en hacerse evidentes. Joe deseaba una vida más tranquila y le costaba aceptar el enorme interés que despertaba a su esposa. La fama de Marilyn crecía a una velocidad vertiginosa y el mundo entero parecía reclamar una parte de ella. Uno de los episodios más conocidos ocurrió durante el rodaje de La tentación vive arriba, cuando se filmó la famosa escena del vestido blanco levantado por el aire sobre una rejilla del metro en Nueva York. Miles de personas se reunieron para contemplar la grabación y los fotógrafos captaron imágenes que terminarían convirtiéndose en un símbolo universal del cine. Sin embargo, lo que pocos espectadores sabían era que Joe DiMaggio se sintió profundamente incómoda al presenciar aquella escena. La exposición pública y el carácter cada vez más mediático de la carrera de Marilyn provocaron tensiones constantes. Apenas 9 meses después de la boda, el matrimonio llegaba a su fin. Aunque el divorcio fue doloroso, Joe jamás dejó de preocuparse por ella. Un detalle poco conocido y extraordinariamente conmovedor es que incluso décadas después de la muerte de Marilyn continuó enviando flores regularmente a su tumba. Quienes lo conocieron afirmaban que nunca superó completamente aquella relación y que siguió considerándola el gran amor de su vida. Pero Marilyn continuaba buscando algo más que protección. Anhelaba comprensión intelectual, alguien con quien compartir sus inquietudes, sus lecturas y sus sueños. Ese deseo la condujo hacia una figura completamente diferente. En 1956 contrajo matrimonio con el célebre dramaturgo Arthur Miller, uno de los escritores más respetados de su tiempo. Para muchos, aquella unión parecía improbable. La actriz más famosa del mundo y uno de los intelectuales más admirados de Estados Unidos formaban una pareja que despertaba tanto curiosidad como admiración. Marilyn veía en Arthur a un hombre brillante, sensible y capaz de comprender aspectos de ella que otras personas apenas intuían. Disfrutaban hablando de literatura, de teatro y de ideas. Por primera vez sentía que podía compartir sus intereses intelectuales sin temor a ser juzgada. Durante los primeros años del matrimonio vivieron momentos de auténtica felicidad. Marilyn admiraba profundamente el talento de su marido y se esforzaba por convertirse en una esposa dedicada. Soñaban con formar una familia y ella deseaba intensamente ser madre, pero varias pérdidas gestacionales y problemas de salud fueron sumiendo a la actriz en una tristeza cada vez más profunda. Aquellas experiencias la afectaron enormemente. La maternidad representaba para ella mucho más que un deseo personal. Era la posibilidad de construir el hogar que nunca había tenido, de ofrecer un hijo al amor y la estabilidad que tanto había echado de menos durante su infancia. Cada pérdida era una herida que se asomaba a otras mucho más antiguas. Otro episodio poco conocido marcó profundamente su relación con Arthur Miller. En cierta ocasión,
Marilyn encontró unas notas privadas escritas por su marido en las que expresaba dudas y preocupaciones sobre el matrimonio. Aquellas palabras le hirieron profundamente. Para una mujer tan necesitada de aceptación, leer pensamientos que interpretó como una decepción resultó devastador. Poco a poco, la distancia entre ambos fue creciendo. Los problemas emocionales, las exigencias profesionales y las dificultades personales comenzaron a erosionar una relación que había nacido bajo la promesa de una comprensión mutua. Sin embargo, incluso en medio de las decepciones, Marilyn conservaba una extraordinaria capacidad para amar. Sus amigos recordaban que era generosa, afectuosa y que se preocupaba sinceramente por quienes formaban parte de su vida. Necesitaba sentirse querida, pero también tenía una enorme necesidad de dar cariño. Existen numerosos testimonios que describen cómo llamaba amigos en mitad de la noche simplemente porque se sentía sola y necesitaba escuchar una voz conocida. A veces no hablaba demasiado, bastaba con saber que alguien estaba al otro lado del teléfono. Aquella vulnerabilidad que algunos confundían con fragilidad era en realidad el reflejo de una sensibilidad inmensa y de un miedo profundo al abandono. Paradójicamente, la mujer que millones de personas soñaban con conquistar seguía buscando algo que el éxito no podía ofrecerle. Los aplausos terminaban cuando se apagaban las luces, los fotógrafos desaparecían y las multitudes regresaban a sus casas. Entonces, en el silencio de la noche, reaparecía Norman Jane, con sus viejas preguntas y sus antiguas heridas. Porque a pesar de los matrimonios, de las historias apasionadas y de las innumerables muestras de admiración que recibía cada día, una parte de ella continuaba buscando el mismo abrazo que había echado de menos desde niña, convencida de que en algún lugar debía existir una forma de amor capaz de llenar el vacío que la acompañaba desde hacía tantos años. Y mientras sus relaciones sentimentales atravesaban momentos cada vez más complejos, Marilyn comenzaba a dirigir sus esfuerzos hacia otra batalla mucho más importante y decisiva: demostrarle al mundo y demostrarse a sí misma que detrás del mito de la rubia seductora existía una actriz seria, una mujer inteligente y un artista dispuesto a luchar por ser respetada en una industria que hasta entonces parecía empeñada en ver únicamente el brillo de su belleza. Capítulo 7. La actriz que quería ser respetada. A mediados de la década de los 50, cuando su imagen ya se había convertido en un fenómeno internacional y los estudios de Hollywood obtenían enormes beneficios gracias a las películas protagonizadas por ella, Marilyn Monroe vivió una paradoja que pocos podían comprender, porque mientras el mundo la consideraba una de las mujeres más admiradas y deseadas del planeta, ella seguía sintiendo que todavía no había conseguido aquello que más anhelaba como artista: ser tomada en serio. El público la adoraba, las revistas competían por llevar su rostro a las portadas y los productores sabían que bastaba con anunciar su nombre para garantizar el éxito comercial. Sin embargo, aquella popularidad escondía una frustración cada vez más profunda. Marilyn estaba cansada de interpretar personajes que explotaban siempre la misma imagen de rubia ingenua y seductora. Sabía que podía ofrecer mucho más y le dolía profundamente comprobar que muchos hombres poderosos de la industria la contemplaban únicamente como un producto rentable. Aquella sensación de estar atrapada dentro del personaje comenzó a convertirse en una lucha personal. Mientras otros actores aceptaban las reglas impuestas por los grandes estudios, Marilyn empezó a cuestionarlas. No quería limitarse a repetir fórmulas exitosas. Quería crecer, aprender y demostrar que detrás de la belleza existía una actriz auténtica. Uno de los aspectos menos conocidos de esta etapa es que dedicaba largas horas al estudio de la interpretación. Lejos de las fiestas y del glamour que la prensa asociaba constantemente a su nombre, Marilyn invertía gran parte de su tiempo leyendo libros sobre actuación, asistiendo a clases y conversando con actores y directores que admiraba. Aquella curiosidad intelectual que venía acompañándola desde hace años se transformó en una auténtica obsesión por perfeccionar su oficio.
Su enfrentamiento con la 20th Century Fox se convirtió en uno de los acontecimientos más sorprendentes de la época. La compañía esperaba obediencia absoluta, pero Marilyn decidió plantar cara. Se negó a aceptar determinados papeles que consideraba superficiales y exigió mejores condiciones profesionales. Para muchos ejecutivos aquella actitud resultaba incomprensible. ¿Cómo podía la estrella más rentable desafiar a uno de los estudios más poderosos de Hollywood? Pero Marilyn estaba decidida a cambiar las reglas. En 1954 abandonó temporalmente California y viajó a Nueva York, una ciudad que siempre había despertado en ella una fascinación especial. Allí encontró un ambiente muy distinto al de Hollywood. Las conversaciones giraban alrededor del teatro, la literatura y las artes. Por primera vez se sintió rodeada de personas que valoraban algo más que su apariencia. Fue entonces cuando comenzó a estudiar en el prestigioso Actor Studio dirigido por Lee Strasberg, uno de los maestros más influyentes de la interpretación moderna. Marilyn admiraba profundamente sus enseñanzas y encontraba en aquel método una manera de explorar emociones reales y dar mayor profundidad a sus personajes. Pocas personas conocían hasta qué punto valoraba la opinión de Strasberg y de su esposa Paul Strasberg. Para Marilyn, ambos representaban algo más que profesores. Eran figuras de confianza y apoyo emocional. Paula, especialmente, se convirtió en una presencia constante en los rodajes y en alguien a quien la actriz recurría en momentos de ansiedad o inseguridad. Sus compañeros del Actor Studio quedaron sorprendidos al descubrir una faceta desconocida de la estrella. Esperaban encontrarse con una celebridad distante y superficial, pero se encontraron con una mujer humilde, aplicada y extraordinariamente sensible. Marilyn escuchaba con atención, tomaba notas y participaba en los ejercicios con una mezcla de entusiasmo y vulnerabilidad que despertaba el cariño de quienes la rodeaban. Otro dato poco conocido es que sentía auténtico pánico escénico. Antes de algunas escenas importantes, las dudas la invadían. Temía no estar a la altura y sufrió una ansiedad intensa que la llevaba a repetir una y otra vez los diálogos. Aquella inseguridad que muchos interpretaban erróneamente como falta de profesionalidad nacía en realidad de un perfeccionismo extremo y de una necesidad casi desesperada de hacerlo bien. En 1955 tomó una decisión revolucionaria para una mujer de su época. Fundó su propia compañía, Marilyn Monroe Productions. Aquella iniciativa fue considerada una auténtica rebeldía dentro de una industria dominada por hombres. Muy pocas actrices se habían atrevido a desafiar el sistema de estudios y reclamar un mayor control sobre sus carreras. La apuesta era arriesgada, pero terminó dando resultados. Gracias a las negociaciones posteriores, logró obtener mejores contratos y una mayor libertad artística. Sin proponérselo, se convirtió en una pionera que abrió el camino para futuras generaciones de actrices que también lucharían por tener voz en las decisiones creativas. Su esfuerzo por ser reconocida como intérprete comenzó a dar frutos en películas como Bus Stop y años más tarde Some Like It Hot. La crítica empezó a apreciar matices que antes habían pasado desapercibidos. Algunos especialistas destacaban su extraordinaria capacidad para transmitir emociones complejas con pequeños gestos y silencios aparentemente sencillos. Sin embargo, aquella búsqueda del respeto profesional tenía un precio. Las exigencias emocionales de la interpretación, la presión constante de la fama y las inseguridades que nunca había desaparecido seguían desgastándola. Cuanto más intentaba demostrar su valía, más parecía exigirle el mundo. Uno de los detalles más conmovedores de esta etapa es que Marilyn guardaba cuidadosamente las críticas positivas que recibía. Recortaba artículos de periódicos y revistas y los conservaba como pequeños tesoros. No lo hacía por vanidad, necesitaba aquellas palabras de reconocimiento como una confirmación de que realmente era una actriz y no solamente un símbolo de belleza. A menudo, cuando alguien la elogiaba por su aspecto físico, sonreía agradecida, pero en su interior esperaba escuchar otra clase de comentarios.
Deseaba que la felicitaran por una escena, por una emoción transmitida o por un personaje bien interpretado. Aquella necesidad de ser valorada por su talento se había convertido en una de las fuerzas más poderosas de su vida. Y mientras seguía luchando por conquistar el respeto que tanto ansiaba, el destino comenzaba a acercarla a círculos cada vez más influyentes. Presidentes, escritores, artistas y las figuras más importantes del momento se cruzarían pronto en su camino, alimentando aún más la leyenda de Marilyn Monroe y acercándola a uno de los periodos más fascinantes y misteriosos de toda su existencia, un tiempo en el que el brillo de la fama alcanzaría su máxima intensidad, mientras las sombras, silenciosamente, empezaban también a crecer a su alrededor. Capítulo 8. Encuentros con presidentes y celebridades. A finales de los años 50 y comienzos de la década de los 60, cuando el mundo parecía vivir una época de optimismo, elegancia y transformaciones culturales, Marilyn Monroe había alcanzado algo que muy pocas personas consiguen a lo largo de una vida. Había dejado de ser únicamente una estrella de cine para convertirse en un símbolo universal, una figura cuya presencia trascendía las pantallas y despertaba fascinación entre artistas, escritores, políticos y las personalidades más influyentes de su tiempo. La niña llamada Norma Jean, aquella pequeña que había crecido entre hogares temporales y que tantas veces había temido ser olvidada, se encontraba ahora sentada en las mesas más exclusivas de Nueva York y Hollywood, rodeada por hombres y mujeres cuya influencia alcanzaba todos los ámbitos de la sociedad estadounidense. Sin embargo, a pesar del brillo de aquel mundo privilegiado, seguía sintiéndose más cómoda hablando sobre poesía, literatura y sueños que participando en conversaciones sobre poder y política. Su matrimonio con Arthur Miller la había acercado a intelectuales y figuras destacadas del teatro y de las artes. En aquellas reuniones conoció a escritores, músicos y actores que admiraban sinceramente su sensibilidad y descubrían en ella una mujer mucho más compleja de lo que sugerían las portadas de las revistas. Uno de los aspectos menos conocidos de Marilyn era su extraordinaria memoria para los rostros y los pequeños detalles. Recordaba nombres, conversaciones y anécdotas que sorprendían a quienes la trataban por primera vez. Aquella capacidad hacía que muchas personas se sintieran especiales a su lado, porque Marilyn escuchaba con una atención poco habitual en un ambiente donde las apariencias solían imponerse a la autenticidad. A medida que aumentaba su fama, comenzaron a surgir invitaciones a eventos donde coincidían las personalidades más relevantes del país. Entre ellas se encontraba la familia Kennedy, uno de los nombres más poderosos de la política estadounidense. La figura del joven y carismático presidente John Fitzgerald Kennedy representaba una nueva generación de líderes y despertaba una enorme fascinación tanto dentro como fuera de Estados Unidos. El encuentro entre Marilyn y los Kennedy se convertiría con el paso de los años en uno de los episodios más comentados y rodeados de especulaciones de toda su vida. Numerosos rumores y teorías han circulado durante décadas, pero los hechos documentados son mucho más limitados de lo que a menudo sugieren las leyendas populares. Lo que sí permanece grabado en la memoria colectiva es la noche del 19 de mayo de 1962, durante la celebración del cumpleaños del presidente en el Madison Square Garden de Nueva York. Más de 15.000 personas asistieron al evento, sin sospechar que serían testigos de uno de los momentos más emblemáticos de la cultura popular del siglo XX. Cuando las luces se atenuaron y Marilyn apareció sobre el escenario, envuelta en un vestido color carne cubierto de miles de cristales brillantes, el público quedó completamente fascinado. Aquella prenda diseñada por Jean-Louis estaba tan ajustada al cuerpo que tuvo que ser cosida directamente sobre ella pocos minutos antes de salir a escena. Su interpretación de Happy Birthday, Mr. President, realizada con aquella voz suave y seductora que ya formaba parte de su leyenda,
se convirtió instantáneamente en uno de los momentos más recordados de la historia del espectáculo. El propio Kennedy, sonriente y divertido, bromeó después afirmando que ya podía retirarse de la política tras haber recibido semejante felicitación. Sin embargo, detrás del glamour y de la elegancia de aquella noche se escondía una mujer agotada. Pocas personas sabían que Marilyn atravesaba entonces uno de los periodos más difíciles de su vida. Los problemas de salud, el cansancio acumulado y las crecientes inseguridades comenzaban a afectar tanto a su trabajo como a su bienestar emocional. Otro detalle poco conocido es que a pesar de la fama y de los círculos exclusivos en los que se movía, Marilyn seguía sintiendo una enorme admiración por las personas talentosas y se comportaba con una humildad que sorprendía a muchos. Podía pasar horas conversando con escritores y actores, preguntando sobre sus experiencias y escuchando con genuina curiosidad. Su amistad con figuras del espectáculo como Frank Sinatra era conocida en Hollywood. Sinatra apreciaba su sensibilidad y en varias ocasiones intentó ayudarla cuando las dificultades personales se hacían más evidentes. También mantenía relación con numerosos actores y artistas que veían en ella una mujer generosa, divertida y mucho más vulnerable de lo que el público imaginaba. Quienes compartieron momentos privados con Marilyn recordaban su extraordinario sentido del humor. Le gustaba reír, contar historias y sorprender a los demás con comentarios ingeniosos. En ocasiones, la mujer que aparecía en las fotografías glamurosas desaparecía por completo y dejaba paso a una persona espontánea y sencilla, capaz de disfrutar de las pequeñas cosas y de reírse de sí misma. Sin embargo, cuanto más se acercaba a las figuras más poderosas e influyentes de su tiempo, más intensa parecía volverse la sensación de soledad que la acompañaba desde hacía años. Las fiestas terminaban, las conversaciones se apagaban y las luces se extinguían. Entonces reaparecían las dudas, el insomnio y aquella necesidad constante de sentirse comprendida. Porque el privilegio de sentarse junto a presidentes y celebridades no podía borrar las heridas de la infancia ni responder a las preguntas que seguían habitando en su interior. Mientras el mundo observaba con fascinación a la mujer que compartía escenarios con líderes políticos, actores legendarios y las personalidades más admiradas del momento, Marilyn comenzaba a librar una batalla mucho más silenciosa y dolorosa, una lucha contra la ansiedad, el insomnio y una profunda fragilidad emocional que se iría haciendo cada vez más evidente y que terminaría conduciéndola hacia los años más difíciles y complejos de toda su existencia. Porque detrás del brillo de las joyas, de los aplausos y de las fotografías históricas, seguía viviendo aquella niña que había aprendido demasiado pronto que la fama podía traer millones de miradas, pero no siempre conseguía llenar el vacío de la soledad. Capítulo 9. Fragilidad, insomnio y búsqueda interior. A comienzos de la década de los 60, cuando el nombre de Marilyn Monroe ya había alcanzado una dimensión casi legendaria y su imagen era reconocida en prácticamente todos los rincones del mundo, una realidad mucho menos visible comenzaba a ocupar cada vez más espacio en su vida cotidiana. Una realidad hecha de noches interminables, de dudas persistentes y de una lucha silenciosa que muy pocas personas llegaban a comprender completamente. El éxito había sido inmenso, había conquistado Hollywood, había trabajado junto a los actores más importantes de su generación y había logrado convertirse en una figura inmortal para el cine y la cultura popular. Pero cuando las luces se apagan y desaparecían los fotógrafos, la mujer que permanecía sola frente al espejo seguía siendo aquella niña que había conocido demasiado pronto la incertidumbre y el abandono. El insomnio comenzó a convertirse en uno de sus compañeros más constantes. Dormir, algo tan natural para la mayoría de las personas, se transformó en una tarea complicada. Pasaba horas leyendo, escribiendo pensamientos en pequeños cuadernos o simplemente permaneciendo despierta mientras la ciudad descansaba. En aquellas largas madrugadas, las preocupaciones parecían multiplicarse y los recuerdos del pasado volvían una y otra vez. Quienes la conocieron de cerca
recordaban que podía llamar por teléfono a altas horas de la noche simplemente para escuchar una voz familiar. No siempre tenía algo importante que decir. A veces bastaba con conversar unos minutos para aliviar la sensación de soledad que tanto temía. Uno de los aspectos menos conocidos de aquellos años es que Marilyn continuó interesándose profundamente por la psicología y el conocimiento de sí misma. Asistía a sesiones terapéuticas, leía libros relacionados con el comportamiento humano y mantenía conversaciones con personas en las que confiaba para intentar comprender mejor sus emociones y los conflictos que la acompañaban desde la infancia. Su amistad con Lee Strasberg y especialmente con Paula Strasberg seguía siendo importante. Ambos representaban para ella figuras de confianza en medio de una vida que en ocasiones parecía estar rodeada de demasiadas exigencias y muy pocas certezas. Sin embargo, el ritmo de trabajo y las responsabilidades continuaban aumentando. Los retrasos en algunos rodajes comenzaron a convertirse en motivo de preocupaciones para los estudios. La prensa, siempre dispuesta a encontrar titulares llamativos, simplificaba situaciones complejas y presentaba una imagen distorsionada que alimentaba rumores y críticas. Detrás de esas noticias existía una mujer agotada física y emocionalmente. Las dificultades para descansar, los problemas de salud y las tensiones personales hacían que algunos días resultaran especialmente complicados, pero incluso en esos momentos Marilyn conservaba una enorme preocupación por su trabajo y una necesidad casi obsesiva de no decepcionar a nadie. Otro dato poco conocido es que seguía escribiendo reflexiones y poemas. Sus notas privadas revelan a una mujer extraordinariamente sensible, capaz de observarse con honestidad y de expresar una profunda necesidad de encontrar paz interior. En aquellas páginas aparecen preguntas sobre el amor, la identidad y el significado de la felicidad, como si todavía estuviera intentando responder cuestiones que la acompañaban desde niña. Paradójicamente, mientras millones de personas admiraban a Marilyn Monroe, ella continuaba dudando de sí misma. Los elogios parecían durar apenas unos instantes antes de ser sustituidos por nuevas inseguridades. A menudo se preguntaba si las personas querían realmente a Norman Jean o si únicamente amaban al personaje que Hollywood había creado. Pese a todo, seguía siendo generosa y afectuosa con quienes la rodeaban. Muchos amigos recordaban pequeños gestos de bondad que rara vez aparecían en los periódicos. Le gustaba ayudar económicamente a personas necesitadas sin hacer publicidad de ello. En ocasiones visitaba hospitales y se interesaba por personas anónimas que atravesaban momentos difíciles. Aquella compasión nacía de una sensibilidad muy profunda y de una capacidad especial para comprender el sufrimiento ajeno. Uno de los episodios más esperanzadores de esta etapa tuvo lugar durante el rodaje de The Misfits, una película escrita por Arthur Miller y protagonizada junto a Clark Gable y Montgomery Clift. Aunque el rodaje estuvo marcado por dificultades y tensiones, Marilyn ofreció una interpretación que muchos consideraron una de las más sinceras y conmovedoras de toda su carrera. Pocas personas imaginaban que aquella película acabaría teniendo un carácter casi simbólico. Sería el último trabajo completo de Clark Gable y uno de los últimos grandes proyectos de Marilyn. La actriz parecía transmitir en cada escena una vulnerabilidad auténtica que trascendía la interpretación y que reflejaba parte de las emociones que habitaban en su interior. Aún así, seguía soñando con nuevos proyectos. Lejos de sentirse satisfecha con lo que había conseguido, hablaba de futuros papeles, de estudiar más, de formar una familia y de encontrar una estabilidad que parecía escaparse continuamente entre sus manos. Sus amigos más cercanos coincidían en algo incluso en los momentos más difíciles. Marilyn conservaba una extraordinaria capacidad para ilusionarse. Podía pasar de una profunda tristeza a un entusiasmo con un nuevo libro, una conversación interesante o un proyecto cinematográfico. Aquella mezcla de fragilidad y esperanza era una de las características que más fascinaba a quienes realmente llegaron a conocerla. Pero mientras continuaba buscando respuestas y luchando por mantener el equilibrio entre la leyenda y la mujer real, el tiempo avanzaba inexorablemente hacia un verano que acabaría convirtiéndose
en uno de los más comentados y misteriosos de la historia de Hollywood. Y sin saberlo, la pequeña Norma Jane, aquella niña que había soñado con encontrar un hogar y ser amada, se acercaba lentamente al final de un viaje extraordinario que, lejos de concluir con el silencio, terminaría dando origen a una leyenda destinada a sobrevivir el paso de las décadas y a permanecer viva en la memoria colectiva de generaciones enteras. Capítulo 10. El último verano y el nacimiento del mito. El verano de 1962 comenzó como tantos otros en la vida de Marilyn Monroe, rodeado de proyectos, esperanzas renovadas y la ilusión siempre presente de que el futuro todavía guardaba oportunidades capaces de devolverle la estabilidad que durante tanto tiempo había perseguido. A pesar de las dificultades de los años anteriores, de las largas decepciones sentimentales y de las largas noches de insomnio, seguía hablando con entusiasmo sobre películas, nuevos comienzos y sueños que se negaba a abandonar, como si una parte de ella continuara creyendo que lo mejor aún estaba por llegar. Lejos de la imagen trágica que décadas después se impondrían en la memoria colectiva, quienes la trataron durante aquellos meses recordaban a una mujer que alternaba momentos de cansancio con episodios de entusiasmo y optimismo. Había adquirido una casa en Brentwood, en Los Ángeles, y por primera vez en muchos años tenía la sensación de poseer un hogar propio, un lugar que podía decorar a su gusto y donde imaginaba construir una vida más tranquila. Uno de los detalles menos conocidos es que disfrutaba enormemente dedicando tiempo a aquella vivienda. Elegía muebles, libros y objetos decorativos con un gusto sencillo y elegante. Para la mayoría de las personas aquello podía parecer algo cotidiano, pero para Marilyn poseía un significado mucho más profundo. Después de una infancia marcada por la ausencia de raíces y por los constantes cambios de residencia, tener una casa representaba algo parecido a un sueño cumplido. Al mismo tiempo, mantenía conversaciones sobre nuevos proyectos cinematográficos. Su participación en la película The Something's Got to Give suponía una oportunidad importante para recuperar plenamente el ritmo profesional. Aunque el rodaje estuvo acompañado por dificultades y retrasos, también dejó algunas imágenes memorables y mostró una Marilyn sonriente, divertida y todavía capaz de iluminar el ambiente con su presencia. Durante una de las jornadas de filmación, protagonizó una escena en una piscina que llamó poderosamente la atención de la prensa. Sin embargo, más allá del revuelo mediático, varios miembros del equipo recordaban la naturalidad con la que trabajaba y el esfuerzo que realizaba por recuperar la confianza en sí misma. Otro aspecto poco conocido de aquellos últimos meses es que seguía interesándose por la literatura y la poesía. Continuaba leyendo y escribiendo pensamientos personales como había hecho desde hacía años. Su deseo de aprender y de comprenderse mejor nunca desapareció. Incluso en los momentos más complicados conservaba la esperanza de crecer como actriz y como persona. Su amistad con personas cercanas seguía siendo una fuente de apoyo. Conversaba con antiguos compañeros, mantenía contacto con quienes la inspiraban confianza y continuaba soñando con encontrar un equilibrio emocional que tantas veces parecía escapársele. Sin embargo, la presión constante de la fama, los problemas de salud y el agotamiento acumulado seguían formando parte de su realidad. Aquella mezcla de esperanza y fragilidad había acompañado a Marilyn durante toda su vida y continuaba presente en los últimos capítulos de su historia. La noche del 4 de agosto de 1962 marcó el final de una existencia que apenas había alcanzado los 36 años. La noticia conmocionó al mundo entero. Millones de personas despertaron con incredulidad al conocer la desaparición de una mujer que parecía formar parte de algo eterno. Una figura tan presente en las pantallas, en las revistas y en la imaginación colectiva que resultaba difícil aceptar que ya no volvería a aparecer sonriendo frente a una cámara. Con el paso del tiempo surgirían rumores, especulaciones y teorías que alimentarían el misterio alrededor de sus últimos días.
Pero por encima de todas esas historias permanece una realidad mucho más humana, la de una mujer extraordinariamente sensible, compleja y vulnerable, cuya vida estuvo marcada por una búsqueda constante de amor, de aceptación y de paz interior. Su funeral fue íntimo y sencillo. Entre los presentes se encontraban Joy DiMaggio, quien asumió personalmente gran parte de los preparativos y se encargó de que la ceremonia se desarrollara con discreción. Durante años continuó enviando flores regularmente en recuerdo de aquella mujer a la que nunca dejó de considerar una parte fundamental de su vida. Pero lo que ocurrió después superó cualquier previsión. Lejos de desaparecer con el paso del tiempo, Marilyn Monroe comenzó una segunda existencia, una vida construida en la memoria colectiva. Su imagen se convirtió en objeto de estudio, inspiración y admiración. Pintores, fotógrafos, cineastas y músicos encontraron en ella una fuente inagotable de fascinación. Su rostro fue inmortalizado por Andy Warhol, transformándose en uno de los símbolos más reconocibles del arte contemporáneo. Su influencia alcanzó la moda, la fotografía y la cultura popular, y nuevas generaciones descubrieron sus películas décadas después de su desaparición. Sin embargo, quizá el legado más profundo de Marilyn Monroe no residía únicamente en su belleza, ni en la extraordinaria fama que alcanzó, sino en la humanidad que se esconde detrás del mito. Porque bajo el brillo de Hollywood, detrás de las fotografías icónicas y de las escenas que hicieron historia, existió una mujer que amaba los libros, que escribía poemas, que buscaba respuestas durante las noches de insomnio y que jamás dejó de anhelar aquello que había echado de menos desde la infancia: un hogar, un amor sincero y la certeza de ser querida por quien realmente era. Y tal vez por eso, más de medio siglo después, el mundo continúa recordándola no solamente como una estrella de cine, sino como una figura profundamente humana, llena de contradicciones, sueños y heridas, una mujer cuya fragilidad la hizo más cercana y cuya sonrisa, detenida para siempre en las fotografías, continuó iluminando la memoria de millones de personas. Porque Marilyn Monroe desapareció en aquel verano de 1962, pero Norma Jane, la niña soñadora que nunca dejó de buscar su lugar en el mundo, encontró finalmente algo que ni siquiera ella pudo imaginar mientras contemplaba el cielo desde los hogares temporales de su infancia: la inmortalidad. Epílogo: la inmortalidad de una imagen. Resulta extraño pensar que una vida de apenas 36 años haya sido capaz de atravesar generaciones enteras, de sobrevivir a los cambios de épocas, a las revoluciones culturales y a la desaparición de tantas estrellas que en su momento parecían destinadas a ser eternas. Y sin embargo, más de 6 décadas después de aquella noche de agosto de 1962, el nombre de Marilyn Monroe continúa pronunciándose con la misma mezcla de fascinación, ternura y misterio con la que millones de personas la contemplaban cuando aún caminaba por los estudios de Hollywood. Porque hay personas famosas, hay estrellas inolvidables y muy de vez en cuando aparecen figuras que terminan convirtiéndose en símbolos universales. Marilyn Monroe pertenece a este reducido grupo de seres humanos cuya imagen ha conseguido escapar del tiempo para instalarse en algo mucho más profundo que la memoria, el imaginario colectivo. Su sonrisa sigue decorando cuadros, fotografías, camisetas y carteles. Su vestido blanco continúa siendo uno de los iconos más reconocibles de la historia del cine. Su forma de hablar, de caminar y de mirar han inspirado a actrices, cantantes y modelos de distintas generaciones, pero quizá lo más sorprendente es que cuanto más tiempo pasa, más parece interesar la mujer que existía detrás del personaje. Durante décadas el mundo creyó conocerla. Sin embargo, con el paso de los años comenzaron a aparecer sus cartas, sus poemas, sus anotaciones privadas y los testimonios de quienes compartieron momentos íntimos con ella. Poco a poco, aquella imagen superficial construida por Hollywood fue dejando paso
a una realidad mucho más rica y compleja. La mujer que muchos habían reducido a un símbolo de belleza era también una lectora apasionada, un amante de la poesía, una persona extraordinariamente sensible y una artista obsesionada con aprender y superarse. Sus libros subrayados, sus reflexiones escritas a mano y sus conversaciones sobre literatura revelaban una personalidad mucho más profunda de lo que el público había imaginado. Paradójicamente, aquello que durante años fue considerado una debilidad terminó convirtiéndose en una de las razones por las que millones de personas siguen sintiendo una extraña cercanía hacia ella. Porque Marilyn no era perfecta, nunca lo fue, y precisamente en sus contradicciones, en sus inseguridades y en sus heridas se encuentra una humanidad que continúa emocionando a quienes descubren su historia. Los expertos en cine siguen analizando sus interpretaciones, los historiadores continúan investigando aspectos de su vida, los fotógrafos estudian la magia de su presencia ante la cámara, los diseñadores siguen inspirándose en su elegancia y los escritores regresan una y otra vez a aquella figura imposible de clasificar por completo. Pero quizás el mayor legado de Marilyn Monroe no sea su belleza ni las películas que protagonizó, sino la forma en que su historia nos recuerda que detrás de los mitos existen personas reales, porque la mujer más fotografiada del siglo XX conoció el abandono, porque la estrella más admirada de Hollywood convivió con la inseguridad, porque el símbolo universal de la seducción deseaba ser valorada por su inteligencia, porque la mujer que recibió el amor de millones de admiradores seguía buscando en el fondo de su corazón algo tan sencillo y tan humano como sentirse verdaderamente querida, y tal vez sea precisamente esa contradicción la que la ha convertido en una figura inmortal, porque el tiempo suele borrar a los personajes, pero rara vez consigue borrar las emociones humanas. A veces, al contemplar una fotografía suya, cuesta recordar que detrás de aquella sonrisa perfecta existía una niña llamada Norma Jean, una niña que pasó de hogar en hogar, que soñaba despierta, que leía poemas durante las noches de insomnio y que imaginaba un futuro mejor sin sospechar que el destino terminaría convirtiéndola en una leyenda. Quizá nunca llegó a encontrar todas las respuestas que buscaba. Quizá nunca consiguió llenar completamente aquellos vacíos que arrastraba desde la infancia. Quizá la paz que anhelaba siempre permaneció un poco más allá del horizonte. Pero hay algo que sí consiguió. La pequeña Norma Jane, aquella niña solitaria que tantas veces tuvo miedo de ser olvidada, terminó alcanzando aquello que muy pocos seres humanos logran conquistar. No solamente la fama, no solamente el éxito, sino algo mucho más extraordinario, la permanencia. Porque mientras existen personas capaces de emocionarse con una historia humana, mientras una vieja película siga proyectándose en alguna pantalla, mientras una joven actriz vuelva a estudiar sus gestos y alguien descubra por primera vez sus fotografías y se pregunte quién era realmente aquella mujer de sonrisa luminosa y mirada melancólica, Marilyn Monroe seguirá viva, y quizá en algún lugar más allá de los focos, más allá de las cámaras y más allá del personaje que el mundo construyó alrededor de ella, continúe existiendo la verdadera Norma Jane, aquella niña soñadora que nunca dejó de buscar su lugar en el mundo y que sin llegar a imaginarlo terminó encontrando un rincón privilegiado en la memoria eterna de la humanidad. Porque las estrellas del cine se apagan, los aplausos se desvanecen, las generaciones cambian, pero algunas historias, por razones que ni siquiera el tiempo es capaz de explicar, simplemente permanecen, y la historia de Marilyn Monroe es una de ellas.